¿Puede una empresa estar ganando dinero y perdiéndolo a la vez? ¿Qué pensáis? Sí, ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería? con deuda. ¿Con deuda? O sea, una empresa que tenga deuda y aunque, o sea, se financie con esa deuda y vaya ganando dinero poco a poco. ¿Pero por qué perdería? O sea, ¿Te refieres a los intereses? sí, Vale, no voy tanto por ahí. A ver si esta pregunta aclara más. ¿Podemos aumentar el beneficio aún manteniendo las ventas? Imaginaros una empresa este año, está trabajando, hace una venta de 1.000.000 y tiene un beneficio de un 10%. El año que viene, haciendo exactamente lo mismo, tiene un beneficio de un 12 o de un 8. ¿Esto es posible? ¿Cómo es posible que se facturen, o sea, que aumentemos el beneficio manteniendo la facturación? Bajando los costes. ¿Cómo se bajarían los costes? ¿A costa de calidad o siendo capaces de negociar mejor? Ujú. ¿Cómo más? Bien, bien. No sé, si has tenido un buen año de ventas, a la empresa, a la empresa a la que te comprando el material, le interesa que le sigas comprando. Entonces, por ahí se puede... Te puede abaratar. Sí. ¿Vale? Más cosas. Venga, ayudarle. Invirtiendo en I+D. No, mantenemos la facturación, ¿eh? Invirtiendo en I+D más I, para mejorar el proceso productivo. Para mejorar el proceso productivo. Perfecto. Por ahí es por donde vamos a ir. Efectivamente, se puede. Los costes al final, sabéis que por una parte están los costes que son fijos a la venta, que son directos. Sabéis que hay costes de personal y sabéis que hay costes de otros costes de explotación, como por ejemplo locales y este tipo de cosas. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en los procesos, porque en mi experiencia os puedo decir que se mejora realmente sustancialmente el beneficio simplemente funcionando de una forma más óptima. Entonces, el objetivo general que pretendo con esta masterclass es que os llevéis la idea de que una empresa puede mejorar su beneficio sin necesidad de vender más, lo cual no quiere decir que no vayamos a vender más, ¿eh? No nos vamos a meter en dirección comercial. O sea, dirección comercial hará lo que tenga que hacer para vender todo lo que pueda cada año más, pero nosotros vamos a hacer que cada venta sea mejor, que tenga más beneficio, ¿vale? Los objetivos específicos. Lo que me gustaría es que cuando salierais de aquí, seguramente lo sabréis, pero quiero ahondar un poquito más en esto de una forma un poco más práctica, más del día a día de la empresa. Me gustaría que entendierais el ciclo de la oferta a la factura, el ciclo administrativo. Me gustaría que identificarais los puntos de fuga, o por lo menos algunos, o saber dónde mirar. Me gustaría conectar la teoría académica con la realidad empresarial, para que veáis que realmente lo que se hace aquí, bueno, se aplica, o sea, se aplica. Quizá alguna cosa no se aplique tanto, pero os aseguro que se termina aplicando. Y conocer las herramientas que por lo menos yo utilizo y como yo, pues un montón de empresas, sobre todo a nivel de producción industrial, bueno, prácticamente todas las grandes empresas del mundo utilizan este tipo de técnicas. El ciclo de la oferta a la factura empieza con la solicitud. Esto cualquiera de vosotros en vuestro día queréis comprar algo y lo que hacéis es buscar el precio. Bueno, pues a una empresa alguien le pregunta, oye, si no están los precios publicados, necesito que me cotices este tipo de servicio o, por ejemplo, un servicio de consultoría, normalmente no está publicado el precio. Entonces la empresa te solicita, o sea, el cliente te solicita que lo cotices, que le digas cómo le vas a cobrar. Cuando el cliente lo solicita, la empresa emite la oferta, que es el documento en el que le está dando la información que el cliente requiere. Después está el pedido, que es cuando se acepta la oferta. Posteriormente está la entrega, que es la prestación del servicio o la entrega del bien. Y por último, se emite la factura, que es ya la conversión a valor real de la promesa de la venta. Vale, empezamos con la oferta. La oferta básicamente es un documento, que es el documento de oferta o presupuesto. Contiene fecha y número de documento, datos de la empresa y datos del cliente, los productos en cantidad y precio, tanto unitario como total, condiciones generales de esa oferta y condiciones particulares. Por ejemplo, la forma de pago, la entrega, pues si vamos a servir en un tiempo o en otro,
Todo este tipo de cosas se recogen en la oferta. Es decir, es el documento que cotiza y recoge las condiciones de la venta. El pedido, normalmente es una orden de compra. Es cuando el documento lo acepta, cuando el cliente acepta la oferta. En empresas grandes, en empresas chiquititas, suele ser el propio presupuesto, lo firma el cliente o manda un email diciendo yo lo acepto y ya está. Pero en empresas, en negocio B2B, normalmente se emite una orden de compra, que es, ese documento igualmente contiene la fecha y número del documento, los datos del cliente y la empresa, producto, cantidad y precio. Viene a recoger básicamente lo mismo que la oferta y además normalmente hace referencia a la oferta para que se vinculen. Este documento es la aceptación de la oferta, ¿vale? El cliente ha solicitado que le coticemos algo, nosotros se lo cotizamos y con este documento nos lo está aceptando. Nos está diciendo que quiere que le prestemos el servicio. La entrega, bueno, pues hacemos el proceso, ya sea una empresa de servicio, de manufactura o de distribución, pues hacemos el proceso que tengamos que hacer para entregar al cliente lo que nos ha contratado y el documento que se genera de esta acción es un albarán o un parte de trabajo si es una empresa de servicios. Se les llama de otra manera, pero vamos, los nombres más habituales son estos. Y contiene la fecha y el número del documento albarán independiente, los datos de la empresa y del cliente, productos, otra vez lo mismo, las observaciones por si hay algún tipo de diferencia entre lo que se entrega y lo que se estaba pidiendo porque nos ha faltado algo, porque nos han faltado horas o por lo que sea. Y por último, la firma, tanto de la empresa como del cliente. Esto es fundamental porque este documento es la prueba de entrega. Es el documento que dice que el cliente nos ha contratado algo, nosotros se lo hemos entregado y ahora ya podemos pasar a facturarlo, ¿vale? El documento que se genera, pues es la factura. Fecha y número de documento. En muchas ocasiones se hace referencia al número de pedido y al número de oferta. Esto es todo para que vaya trazado, para que no nos perdamos. Los datos de la empresa, los datos del cliente, pues la cantidad y precio total y las condiciones de pago aquí se vuelven a recoger. Pues pago a 60 días o mediante confirming o transferencia o lo que sea. Ese es el derecho de cobro, ¿vale? La venta, en realidad la venta termina aquí. Es verdad que me diréis, hay un siguiente paso que es cobrar, efectivamente, que es lo más importante. Pero nosotros vamos a ver el ciclo administrativo desde que se emite la oferta hasta que se emite la factura, ¿vale? Aunque después hay, igual que antes está la solicitud, después está el cobro y toda la contabilización. Los puntos de fuga. Veréis, en esta línea de tiempo que relaciona el beneficio con el tiempo, empezamos con la solicitud y en la solicitud nosotros tenemos un margen de un 100%. El cliente nos dice, quiero comprar un teléfono móvil y tú sabes que tu teléfono móvil cuesta lo que sea y vas a obtener un beneficio por tus costes de lo que sea. Aquí tienes el 100%. Sin embargo, según va pasando el tiempo, va habiendo ciertos hitos que van minorando el margen. Por ejemplo, seguro que también lo sabéis vosotros, los comerciales que ofrecen descuento para llevarse la venta. Normalmente la empresa ya lo tiene pactado, pero bueno, hay comerciales que se salen un poco de la línea y ofrecen descuentos de más. El alcance no se ha definido claramente qué es lo que... Esto es se ve muy claramente cuando son servicios, cuando es una empresa de servicios. ¿Qué es lo que te voy a entregar y qué es lo que no? Si no está claramente definido, al final vamos erosionando porque vamos entregando cosas de más. Duplicidades como decía vuestro compañero, los procesos no están bien diseñados. Urgencias porque no ha habido una buena planificación y hay que contratar un servicio o pedir un material de forma urgente que tiene un coste adicional. Reprocesos por los errores, retrasos, por ejemplo en la facturación. Todo esto va minorando el margen y al final lo que nos encontramos es un margen erosionado. Nosotros lo que queremos es evitar esto, ¿vale? Teoría y realidad. No sé cuánto habéis trabajado vosotros con la cuenta, con los estados financieros de las pérdidas y ganancias. No sé, ¿estáis familiarizados con ellos? Sí. El EBITDA, todo esto, ¿estáis familiarizados? Sí. Vale. Yo lo veo cuando me gusta hacer el símil como si fuera el cuerpo humano. O sea, es como los futuros directores o empresarios que vais a ser vosotros, en realidad sois como si fuerais médicos de la empresa, por decirlo de alguna forma. Y la cuenta de explotación es como la analítica de la empresa. Sabéis que la cuenta de explotación es dinámica y vais buscando el periodo que vosotros consideréis. Por ejemplo, yo en mi caso,
nosotros estudiamos las pérdidas y ganancias una vez al mes, lo hacemos mensualmente al cierre de enero, de febrero, de marzo. Analiza un periodo, como os digo, lo que ha pasado durante el mes de enero. Ya sabéis que lo que pasa aquí es, este documento lo que te dice es qué ha estado haciendo la empresa en cuanto a sus compras y en cuanto a sus ventas y cómo está afectando al rendimiento. El balance, este es mucho más estático y analiza un momento concreto, suele ser o trimestral o semestral o una vez al año nada más. Y esto es como la radiografía de la empresa, te dice dónde están todas las cosas, cómo están colocadas y te da una idea también de cómo se está financiando, si estamos utilizando demasiado activos, si estamos utilizando demasiado financiación, si tenemos mucha financiación propia o tenemos financiación ajena, en fin, eso lo sacamos de aquí. Os digo teoría y realidad porque esto en realidad, vosotros aquí lo veis, supongo que lo veis a nivel académico, a nivel de teoría, aunque hagáis algún tipo de práctica, pero esto es fundamental en vuestro trabajo futuro, que lo tengáis clarísimo. O sea, yo he conocido ya muchos directores que lo que les miden es el EBITDA, no le miden otra cosa, no miden nada más. No miden si están vendiendo mejor o peor, o si está funcionando mejor el departamento o peor. Lo que miden es el porcentaje que tiene al final de año. Visión sistémica contra visión celular. ¿Por qué os cuento esto? Lo que me encuentro habitualmente es que las empresas entienden los departamentos como células independientes. Y es verdad que los departamentos son células independientes que funcionan de forma aislada, pero tienen que funcionar todos juntos como un sistema. No puede ser que dirección comercial tenga sus objetivos que no estén alineados con los objetivos de producción, por ejemplo, o con los objetivos de logística o con los objetivos administrativos. Tiene que haber una alineación entre ellos. Cuando tocamos procesos los tocamos siempre de una manera transversal. O sea, no... Después os contaré un poco sobre el último cliente en el que estuve. Me dejaron actuar solamente en uno de los departamentos, no pudimos actuar en todos. Y ese departamento se arregló y mejoró el EBITDA. Pero no llegaron a obtener el porcentaje de beneficio del grupo, porque había otros departamentos que estaban restando, no porque funcionaran mal, sino porque funcionaban de forma independiente, no era transversal. Por último, los indicadores de desempeño, los KPI. Esto es como la báscula. ¿Sabéis esas básculas que os pesáis descalzos y os dicen cuánta grasa tienes y cuánto músculo y todo eso? Bueno, pues los indicadores de desempeño es básicamente lo mismo. Son medidores, son métricas en cada uno de los departamentos, en cada uno de los procesos o de las áreas que te van diciendo si estamos teniendo desviaciones, si lo estamos haciendo todo bien, qué tenemos que corregir, en fin. Las herramientas. Como os decía, a mí me gusta hacer el símil con el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene el sistema nervioso central con el cerebro, su médula espinal y todos sus nervios y todas sus cosas. Esto es lo que sería en empresa los procesos y los procedimientos. Lo que hace es diseña, organiza, establece quién hace qué y cuándo lo hace, en qué secuencia. Esto es lo que hacen los procesos y los procedimientos. El sistema Lean o la metodología Lean. Pues esto sería como nuestro sistema linfático, sirve para eliminar desechos. Todo aquello que nos sirve, nuestro sistema linfático, bueno, también el digestivo, el renal, lo coge y lo expulsa, porque no me sirve para nada. En la empresa pasa, hacemos tareas que no sirven absolutamente para nada, pero nadie se para a pensar por qué las hacemos, simplemente se hacían así, seguimos haciéndolas, pero no están aportando ningún tipo de valor. De hecho, lo que están haciendo es restar valor, porque si estás empleando tiempo en hacer algo que no sirve para nada, al final te está quitando de hacer tiempo en otra cosa que sirve para algo. El sistema circulatorio sería la teoría de las restricciones. Esto es una teoría muy amplia, pero principalmente lo que busca es los cuellos de botella. Aquí imaginaros un coágulo en el sistema circulatorio, pues ya sabemos todo lo que pasa con un coágulo. Pues la teoría de las restricciones lo que hace es evitarlo. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, tampoco me voy a meter mucho. El sistema inmune, Six Sigma, lo que hace es defender al sistema de errores. Igual que el sistema inmunitario nos defiende a nosotros contra agentes externos pues, y contra agentes internos, Six Sigma hace básicamente lo mismo. Lo que hace es que mide y estandariza continuamente. De esta manera reduce los errores. Y por último está Kaizen, esto es la cultura Kaizen, que sería el sistema digestivo, es la alimentación del sistema. Esto es un sistema de mejora continua. Aquí lo que se pretende con esto es no hacer mucho fuego artificial, pero sí hacer pequeñas tareas diarias que ayuden a la mejora continua.
¿vale? Esto es fundamental. De hecho, cualquier ISO de calidad siempre está buscando lo mismo, está buscando la mejora continua. Vamos con los procesos. Los procesos son un conjunto estructurado de actividades secuenciales que alcanzan un objetivo organizando sus recursos. Imaginaros, así dicho parece, o sea, suena como muy rimbombante, pero en realidad imaginaros que yo quiero ir de CDU a mi casa. Pues el proceso sería, tengo que salir de CDU, tengo que caminar hacia el metro, tengo que coger el metro, salgo del metro, camino hacia mi casa y llego a mi casa. Ese sería el proceso, es una secuencia estructurada, es un conjunto estructurado de actividades que voy a hacer que son secuenciales. Primero salgo de aquí, luego cojo el metro. El objetivo es llegar a mi casa. El recurso que utilizo, pues aparte de mis piernas, el metro que me va a llevar a casa. Esto sería un proceso. Y un procedimiento es el manual de instrucciones. Si quiero salir de aquí al metro, pues primero tengo que bajar de la tarima, tengo que salir por la puerta, giro a la izquierda, salgo a la calle, te giro a la derecha. ¿Entendéis? Es el cómo lo voy a hacer. El proceso va a definir quién, a nivel de departamento, el procedimiento va a definir pues que lo va a hacer este muchacho, o que lo va a hacer ella, o que lo va a hacer quien corresponda en cada momento. Lean Management. Esta metodología es una metodología que se implantó en Toyota. No sé si habéis oído hablar de esto alguna vez. ¿Os suena algo de esto que os estoy contando de esta metodología? Bueno, esto es una metodología que se implantó en Japón, en Toyota, después de la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros de Toyota se fueron a Estados Unidos, vieron cómo fabricaba las cadenas de producción de allí y básicamente lo que vieron es que era un desastre. O sea, tenían las cadenas de producción que son los pioneros, pero era un desastre, estaba todo como muy mal organizado. Y entonces ellos fueron capaces de organizarlo de una manera que hoy se utiliza en todo el mundo y para todo, ya no solamente industrialización, sino también servicios. Tiene una serie de premisas que dicen lo que no añade valor resta margen, lo que estábamos hablando antes. A nadie se le ocurre ir a clase y para ir a clase lo que hace es que sube por las escaleras, baja y vuelve a subir, a menos que quiera hacer ejercicio, que entonces tendría un objetivo. Pero lo normal es que cuando vas a clase entres, subas las escaleras, te vayas a clase y te quedes ahí. Ya te atienden la clase y listo. No lo haces 2 veces porque no te aporta nada, insisto, a menos que tengas un objetivo. Haz más con menos, pero mejor. Esto suena como a frases de estas motivadoras, pero os aseguro que es una realidad. Se puede hacer más con menos y se puede hacer mejor. Six Sigma estandariza y reduce errores. Esto viene de los mediados de los años 80 y esto es de Estados Unidos. Esto se diseñó o se desarrolló en Motorola. Y lo que vienen a decir es que si no puedes medir algo, no puedes mejorarlo. Por eso ellos están continuamente haciendo medición de todos los procesos, de cualquier actividad que sea medible, pues ellos lo miden. Lo que están buscando es encontrar la secuencia lógica, minimizarla al mínimo, o sea, llevarla al mínimo posible y estandarizarla, que todo el mundo trabaje de la misma manera. La variabilidad es la enemiga de la calidad, justo, va en la misma línea. Vamos a evitar hacer la misma cosa de formas diferentes. Vamos a buscar la mejor forma de hacerla y vamos a hacerlas todos de la misma manera. Los cuellos de botella, la teoría de las restricciones. Dice, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Ponían el otro día un ejemplo que es interesantísimo, que dice, una fábrica que se dedica a fabricar sillas, y entonces tienen la parte en la que están cortando, la parte en la que están montando, la parte en la que barniza y luego embalan. Y resulta que se ponen a cortar y son capaces de construir 500 sillas al día. Sin embargo, a producción, o sea, al final, para embalaje, solamente salen 50. Y dicen, ¿qué está pasando? Si estamos fabricando 500, ¿qué es lo que está pasando para que solamente salgan 50? Pues lo que está pasando es que su área de pintura no está bien dimensionada. Solamente puede sacar 50, no puede sacar más. Da igual que fabriques 78 que 2500, va a dar lo mismo. No pueden sacar más de 50. ¿Qué es lo que busca esta teoría? Anular ese cuello de botella. Lo que hace es, si esto es lo que está restringiendo, por eso dice, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Imaginaros una empresa que puede fabricar 2000 sillas al día y solamente saca 50 porque no pueden pintar más. Eso sería, bueno, hay que hacerlo ver, ¿no? Entonces esta teoría lo que busca es desatascar ese cuello de botella,
y hacer que ampliar ese eslabón para que la producción pues, pueda mejorar. Una hora perdida en un cuello de botella es como una hora perdida en el sistema entero. Pues eso. Si solo puedo fabricar 50, solo puedo fabricar 50. Me va a dar igual que yo monte 2000. Si solo puedo pintar 50, solo puedo pintar 50. Y Kaizen, mejora continua. Esto es, pequeños cambios hacen grandes resultados y la mejora no tiene fin. Los procesos son dinámicos, no se cierran, están continuamente, es un ciclo. Y entonces haces todo el proceso, terminas midiendo y con los ajustes vuelves a empezar. Y es así todo el rato. Es verdad que esto no lo tienes que hacer todos los días, porque si no sería imposible, ¿no? Pero la mejora continua lo que hace es que cada cierto tiempo hace una auditoría interna de ese proceso para ver si hay algún área que se puede mejorar, porque hemos capacitado mejor al personal, porque hemos comprado maquinaria que es más productiva o porque la tecnología nos está ayudando. Lo que busca es esto. Esto es una cultura, más que una herramienta, ¿eh? Esto se implanta en toda la organización y se implanta desde el director general hasta pues, el último empleado que haya entrado. Los KPI. Los KPI son las métricas. Esto con KPI, si estáis familiarizados con los KPI, con los indicadores de desempeño, son las métricas. Tienen que ser relevantes. Es decir, no vale poner KPIs porque hay que hacer un cuadro de mando. No. Hay que poner KPIs porque realmente necesito medir eso. Por ejemplo, si me estoy desviando la facturación, si el tiempo de facturación está aumentando, está disminuyendo, en fin, lo que se os ocurra. Tienen que ser cuantificables. Es decir, cuando yo establezco un KPI, tengo que decir cuál es el objetivo. Por ejemplo, reducir el número de... O sea, la emisión de facturas tiene que ser correcta en un, como mínimo, 98%. ¿Vale? Esto sería un KPI. Si estoy por debajo, algo está pasando y entonces tendré que analizar qué pasa y corregir. Tienen que ser claros y comprensibles. Si pasamos unos KPIs al área de producción, se lo pasa a logística y no se están entendiendo, pues malamente. Accionables. Esto quiere decir que sirvan para algo, básicamente. Y tienen que tener una frecuencia definida. Hay ciertos KPIs que se miden, por ejemplo, si estuviéramos midiendo el EBITDA, pues yo pondría una periodicidad mensual. Si estuviera midiendo el balance de situación, pues posiblemente le pondría una periodicidad semestral. Habrá otros que necesiten, si estoy viendo las desviaciones en facturas porque tengo un problema de error en facturación, pues seguramente lo estaría midiendo semanalmente. Ejemplo 1. Aquí me vais a ayudar. Porque además estoy corriendo un montón y si no, nos vamos a cargar esto enseguida. La deuda. Este es uno de los clientes. De hecho, este es el último cliente al que atendí. Os pongo en situación. Me llama la delegación de Madrid de una multinacional porque tienen un problema. El problema era este. Habían tenido en 2024, habían cerrado con un EBITDA X, el que fuera. Tenían una deuda viva de un 35%. Deuda viva me refiero a todas aquellas facturas que no se han cobrado todavía. Y digo viva porque hay facturas que no se han cobrado porque no ha llegado el vencimiento. ¿Vale? Se ha emitido la factura hoy, pero la cobro dentro de 60 días. Entonces no ha llegado el vencimiento, está en deuda porque no la he cobrado, pero no es una deuda vencida. ¿Vale? Deuda vencida tenía el 68% de las facturas que estaban en deuda, el 68% estaban vencidas. Es decir, se había llegado a vencimiento y no se había cobrado. Estaban midiendo esto de 0 a 30, o sea, ha pasado el vencimiento y han pasado entre 0 y 30 días, de 30 a 60, hasta más de 720. Había deuda a más de 720 días. Es decir, hay deuda que prácticamente ya es incobrable, ya no se puede reclamar. Tenían 4 personas en el departamento. Las tareas que hacían era emisión de facturas, carga de esas facturas en SAP, pedidos de compras y reclamación de deuda. Y pasaban un informe de producción a dirección. ¿Por qué pensáis que esta empresa me llamó? Venga, ayudadme, que me quedo seco si no. Porque hay muchas facturas que no han cobrado y que ya se ha pasado el plazo. Por la deuda vencida.
Sí. ¿Alguna idea más? Al final están trabajando y no están recibiendo nada a cambio. Sin embargo, el director es como que no estaba preocupado. Me llamó el director porque algo de esto le preocupó. Porque imaginaros, para entrar en una deuda vencida de un 68%, quiere decir que no están cobrando, o sea, he emitido la factura, han pasado 60 días como mínimo y no se ha cobrado. Y de ahí hasta más de 720, imaginaros. Sin embargo, el director no estaba nervioso o no le había llamado la atención. Le llamó la atención porque hubo deuda que pasó de un año. Entonces entró como bad debt, entró en la cuenta de explotación y les entró en negativo. Entonces, claro, estaba bajando su EBITDA porque les estaba entrando como si fuera un coste. Ahí es donde él se dio cuenta de que algo estaba pasando. Eran 4 personas. Cuando yo llegué allí, lo primero que pregunté es, ¿cuántas facturas emitís al mes? Y no me sabían decir, pero me decían que en torno a unas 300 facturas más o menos, entre 300 y 400. Si os ponéis a pensar, 300 facturas al mes son ¿cuántas? No sé cuántas facturas al día, son 20 días por 300 facturas, pues no sé, a 15 facturas al día, no sé, algo así. No tiene mucho sentido que haya 4 personas para hacer esto. ¿No pensáis? 4 personas para hacer, vamos, a menos que sean facturas, es una empresa de servicios, ¿eh? O sea, que no son facturas de estas de ingeniería, ni de consultoría, ni cosas de estas. Son facturas muy sencillitas. Se presta un servicio y se cobra el servicio. Muy sencillito. Terminamos así. De aquella situación a esta situación pasaron tiempo de trabajo efectivo menos de 2 meses. 300 horas. Se desarrolló en 6 meses. ¿Vale? Pero tiempo de trabajo efectivo menos de 2 meses. Se incrementó el EBITDA en 7 puntos. Vamos, la proyección para este año es que van a terminar con X más 7. Eso es una barbaridad. 7% de EBITDA es el EBITDA de algunas empresas, depende del sector. Es una barbaridad subir 7 puntos. Su deuda viva había bajado al 14%, claro, consecuencia de que se había cobrado mucha deuda vencida. Entonces, al final, una cosa está relacionada con la otra. Pero fijaros en esto, lo reducimos a la mitad. Pero fijaros lo que pasa con los recursos. Se reducen a la mitad y las tareas siguen siendo las mismas. ¿Qué ha pasado de allí a aquí? ¿Qué pensáis que se ha hecho para conseguir eso? Venga, ideas. ¿Cómo de repente alguien llega y dice, oye, tenéis 4 personas, pero con 2 lo vamos a hacer? Administrando mejor el tiempo, sí. Mejorando los procesos de emisión de facturas. ¿Sí? Venga, más ideas. Van por ahí, ¿eh? Todo va por ahí. Todo lo que estáis diciendo es correcto. Al final ha reducido costes también. Reduciendo costes. Dices porque ha mejorado el EBITDA porque ha pasado a 2 personas. Claro. Sí, sí, esto es una consecuencia directa de esto, efectivamente. No todo. Aquí se recupera a lo mejor, no sé, un 0,5, un 1%, pero efectivamente impacta. El año que viene, la previsión de cierre para el año que viene, ya han hecho el forecast, y la previsión es de X más 7 más 6,8. Van a estar todavía un poquito por debajo del grupo, pero es lo que os digo, van a estar por debajo del grupo porque han actuado de forma celular, no sistémica. Aquí se están produciendo problemas que vienen de otros departamentos, no tienen nada que ver con el departamento de administración. Se arreglaron los problemas que tenían que ver con administración. Bueno, con administración, con el departamento que facturaba. Pero no se arreglaron los problemas que había a nivel de administración en otros departamentos. Por eso no se ha llegado al objetivo final. Hemos reducido a 2 personas. ¿Nos parece como muy exagerado reducir el personal a la mitad haciendo las mismas tareas? Y además nos da tiempo a crear un dashboard, vamos, un cuadro de mando, y a pasar los informes a producción, a dirección, que los pasábamos semanal, quincenal y mensualmente. O sea, ¿cómo es posible que 4 personas hicieran aquello, y esto lo hacen 2 personas y además hacen más? Y además están funcionando mejor. Se ve porque la deuda está cayendo. Si la veis con aquella, estamos funcionando mejor. A lo mejor se han automatizado ciertos procesos. Muy bien pensado. Se ha mejorado la forma de hacerlos. Muy bien pensado. Eso es una de las claves. Realmente no se hizo en esta empresa, pero es una de las claves, efectivamente. Venga, ¿alguna idea más? Todas las que estáis dando son fantásticas y se emplean, ¿eh?
Venga, que estáis muy callados por ahí atrás. Decir algo, venga. Justo eso, la eficiencia, se nota que ha mejorado. ¿La? La eficiencia. Ujú. Sí. Básicamente es lo que mejoró. Tanto la eficiencia como la eficacia. Cuando llegué allí lo que les pregunté es ¿cuántas facturas hacéis al mes, más o menos? 300. ¿Cómo es vuestro sistema? ¿Por qué hay una deuda vencida del 68%? Lo que me dicen es los sistemas son muy farragosos. Es verdad que tienen un sistema de funcionamiento a nivel informático que es raro. Es raro, pero es que es un laboratorio. Y entonces es un laboratorio que tiene también una parte de sistemas. Entonces, de sistemas me refiero a sistemas de calidad, ¿eh? Entonces, tenían que integrar un software que es específico para el laboratorio con un software que es general para toda la compañía. Entonces, es un poco farragoso porque tenían que pasar de este a este. Por eso se cargan las facturas en SAP. Se emitían en un programa, pasaban un filtro y se cargaban en SAP. Bueno, lo que me decían es que el sistema es farragoso. Tenían razón, el sistema es farragoso. Me decían que los clientes son morosos, que son unos caras, que lo que quieren es pagar más tarde. ¿Qué pensáis de eso? ¿Pensáis que los clientes son unos caras? Pues no se les somete a la suficiente presión para... O sea, si por ejemplo estás más pendiente de ellos, te pagarán antes, creo. Uh-huh. Sin duda, es una buena aportación. Si tuvierais que apostar, ¿realmente los clientes son morosos? ¿Qué otra posibilidad podría haber? Es decir, si los clientes, vamos a suponer que los clientes no son morosos, ¿qué otra posibilidad hay para que tengamos una deuda vencida del 68%? Que se les olvide cobrarlo. Que se les olvide. A los de la empresa que se les olvide decir, oye, tienes que pagar. Vale, tú dices, yo emito la factura y cuando va a llegar el vencimiento llamo al cliente para decirle págame. Claro, o si llega justo el día después y no, pues... Vale, ahí ya ha entrado en deuda, ¿eh? Ahí ya entra el mecanismo de reclamación de deuda, pero sí. Vale, por ahí va una historia, lo que pasa es que no era para reclamarlas, pero por ahí va. ¿Qué puede estar pasando? Venga, ¿alguna idea más? Jaime, venga. Vamos, Jaime. Si no te paga, pues realmente el tipo de interés. ¿El qué, perdón? Que si no, a la hora de que te paguen, si cuanto más tarda, le vas aumentando el interés a esa deuda. Podrías haber negociado eso con el cliente, ¿vale? Para cobrar un interés en caso de que no te pague. Pero yo quiero llegar al por qué. Quiero llegar a saber por qué cuando ha llegado el momento del vencimiento el cliente no ha pagado. Las posibilidades que tenemos es que es un moroso, no paga porque no quiere. Es cierto pensar que las empresas, de hecho es que esto es casi norma. Las empresas tienen que cobrar lo antes que puedan y pagar lo más tarde que puedan. Pero pagar tarde no quiere decir no pagar. A lo mejor es porque no ha habido un estudio del cliente como tal, porque si tú ves que el cliente no paga y es un moroso, no haces tratos con él, pero si tú lo estudias bien y ves que paga todo a tiempo, haces tratos con él. Uh-huh. Muy bueno, sí. En realidad es una empresa que lleva en el sector, no sé, 40 años, ahora mismo te doy la palabra, 40, 50 años, no sé cuánto lleva funcionando, ya os digo que es una multinacional, son clientes recurrentes. O sea, su pirámide de cliente, no sé qué decirte, pero más del 50% de los clientes que tienen, más del 60%, seguro más del 70%, son recurrentes. Es decir, ya saben si pagan o no pagan. Pero muy bien, eso tiene que hacerlo la empresa, tiene que hacerlo. A lo mejor puede ser por la forma de pago. La forma de pago, Si se emite por pagares, a lo mejor que tarda más en vencer y luego es más difícil de cobrar. podría ser, no es por eso, pero podría ser, porque al final cuando yo negocio las condiciones con el cliente en la oferta, yo le digo me vas a pagar por transferencia 60 días, que era el caso, la mayoría pagaban por transferencia o pagaban por confirming, ¿vale? Y pagaban normalmente a 60, excepto algún caso un poco más particular, lo normal es que cobraran a 60. Habían pasado ya más de 60 días. Lo que estaba pasando es, ¿había clientes morosos? Sí, los había. Caras hay, seguro. Pero del 100% de los clientes que no pagaban, el 3, el 4, eran clientes que tienen cara y no quieren pagar. Todos los demás no estaban pagando porque se habían emitido mal las facturas. Imaginaros, estamos hablando de casi 1 millón de euros, ¿eh? Que no ha cobrado la empresa porque las facturas se han emitido mal. No es cuestión de matar a nadie, pero... ¿Pero mal en qué sentido? ¿Quién me pregunta? Yo. Ah, perdona. Estaban mal, por ejemplo, porque no estaban relacionando oferta con pedido. O la factura no estaba relacionando el pedido del cliente.
En las condiciones el cliente te pasa el pedido y te dice, imaginar que hay un montón de empresas que ya funcionan de una forma sistematizada, está totalmente informatizado. Y entonces lo que tú haces es que tú subes a una plataforma la factura, estamos hablando de negocio B2B, ¿eh? Subes a la plataforma la factura y automáticamente el robot determina si la factura es correcta o no. Pero para eso necesita que cuadren ciertas cosas y entre ellas el número de compra, el pedido de compra, el número del pedido de compra. Si no lo estábamos metiendo, pero el cliente en el pedido te ha dicho, oye, tienes que mandar la factura a esta dirección y tienes que hacer reflejar en la factura el número de pedido, si no lo estás haciendo, el robot la rechaza. Y dice, bueno, si la rechaza, la cojo, lo corrijo y la vuelvo a mandar. Entraríamos en reproceso, ya estaríamos bajando el EBITDA, el beneficio. Pero bueno, no sería mayor problema. Lo hago, la corrijo y lo mando. Estaban pasando, aparte de eso, esa factura que estaba mal, no estaban poniendo las cantidades adecuadas. Es un sistema, como digo, estaba conectando el sistema de laboratorio con el sistema de facturación. Entonces, en ocasiones no se tenía muy claro qué era lo que se estaba facturando. Por eso también os decía lo de la integración transversal. Si no sabes lo que producción ha hecho, difícilmente vas a poder facturarlo. Esto pasaba. Os voy a contar más despacio ahora después. Lo que estaba pasando con las facturas vencidas era esto. Era que no se estaban haciendo las facturas adecuadamente o no se estaban mandando a la persona que correspondía. Y dices, pero el cliente podría decirte, oye, que no me ha llegado la factura, que normalmente no te lo va a hacer, si tú no le quieres facturar, cosa tuya. Sin embargo, los clientes, fijaros, grandes empresas estaban contestando diciendo, oye, la factura que me has emitido estaba mal. Y la persona que tenía que recibir esto no estaba contestando a ese email. Imaginaos, porque realmente fue gordo lo que se lió aquí. No se estaba contestando al email y al tiempo, como volvían a verlo en deuda, volvían a reclamarlo. Y el cliente te volvía a contestar diciendo, oye, te contesté un correo diciéndote que estaba mal, que tenías que hacer no sé qué. Y seguía sin hacerle caso. Y 15 días más tarde volvía a hacer lo mismo, el cliente dejaba de reclamar. Nos hemos tirado 4 meses y medio para poder cobrar a un cliente. La empresa tenía una imagen, dentro del grupo era como el farolillo rojo. Era como, pues no sé qué deciros, el último de la fila. Era un departamento que era un desastre. Realmente era un desastre. Ahora es un departamento que es referente. Y han pasado 6 meses, ya os digo que han pasado 6 meses. Y lo único que hemos hecho ha sido, espera, os voy a decir lo que hemos hecho, porque, bueno, este es el proceso habitual, ¿vale? Ahora os voy a contar un poquito más en detalle, pero el proceso habitual es este. Se mapea el proceso, o sea, lo que hacemos es ver cómo están trabajando. Realmente, para alguien que me ha comentado antes, el proceso no cambió mucho y los procedimientos tampoco. No cambiaron mucho, los procesos y los procedimientos estaban bien. A lo mejor la secuencia no era la correcta o el procedimiento no estaba estandarizado, pero no cambió mucho. Realmente lo que nosotros hicimos fue amoldarnos a lo que ellos tenían. Le dimos un poco de sentido común, nada más. Cuando mapeas el proceso y ves cómo están funcionando, tú defines un objetivo. El objetivo aquí era claro, era para lo que nos habían contratado. Había que reducir la deuda, ¿vale? Por cierto, cuando nos contrataron, nos pidieron la oferta para esto, nos hicieron la solicitud. Yo les contesté sobre lo que ellos me estaban pidiendo, pero yo en la oferta que yo les hice, lo que les decía es, necesitáis una intervención transversal. Y yo no conocía la empresa, pero es que es prácticamente el 100% de las empresas les pasa esto, aunque os parezca mentira de verdad. Prácticamente al 100% de las empresas les pasa que no, o sea, que funcionan como células aisladas, no funcionan como un conjunto entero. Esto penaliza muchísimo, sobre todo en los tiempos de ejecución. Definimos los objetivos de bajar la deuda, rediseñamos los procedimientos, que lo único que hacemos es estandarizarlos. Los hacía según quien cogiera el procedimiento lo hacía de una manera o lo hacía de otra. Si hoy lo hacía una persona, pues subía la factura de una manera. Si lo hacía otra, lo subía de una forma distinta. No estaba claro quién era el que subía las facturas, no estaba claro quién era el que las emitía, solamente estaba claro que había una persona que se encargaba de hacer pedidos de compras, 10 al día. ¿Qué pensáis que hacía esa persona el resto del día? Pues estaba tirando dinero a la empresa. No me extraña que tuviera un EBITDA tan bajito como el que tenía, estaba tirando dinero. Reasignamos el personal,
reasignamos al personal porque cuando yo les pregunto, oye, el sistema este tal, me dicen, no, farragosísimo, esto es imposible, tal, me lo explican cómo está funcionando, me dicen cómo está, digo, pero ¿cómo lo hacen? No, pues mira, de vez en cuando subo, una vez a diario, otra vez los fines de semana, tal cual. Y entonces llego a dirección y le digo, oye, a esta persona que me ha explicado el proceso este, que es el tío que más sabe aquí, que es el que más lleva, ¿te importa ponerle a hacer otra cosa y dejarme a la persona que menos lleva y que lo veamos juntos? ¿Por qué pensáis que le dije esto? Quité a la persona que más tiempo llevaba, el que mejor conocía aquello, le pedí que le pusieran en otra parte y puse en la parte que él estaba haciendo a una persona que era la que acababa de entrar, llevaba 3 meses en la empresa. Porque igual esa persona está muy acostumbrada a hacer las cosas mal, como llevan menos tiempo. No quería el sesgo, efectivamente. Él ya tenía un sesgo, funcionaba de una manera y ya tenía su forma de funcionar. Y lo que me iba a contar a mí estaba sesgado. Estaba sesgado porque me lo iba a contar como él lo hacía, claro, no me lo puede contar de otra manera. Yo necesitaba verlo por mí mismo, necesitaba ver cómo funcionaba el sistema, porque si hubiera confiado en lo que él me estaba diciendo, pues probablemente hubiéramos bajado una persona al departamento, pero probablemente la deuda todavía no estaría, bueno, no sé cómo estará ahora, pero no estaría en un 32, estaría a lo mejor en un 50, no sé cómo estaría. Entonces, efectivamente, lo hice por eso, para evitar tener sesgo y una persona con ojos nuevos que viera el sistema y que lo viera conmigo de primera, lo íbamos a ver juntos. Lo íbamos a ver juntos. Cuando esto lo propuse, digo, me van a echar de aquí a patadas. Me miraron así como si se me hubiera ido la olla. Pero tuve la suerte de que me dieron el voto de confianza para hacerlo. Esa persona es la responsable ahora del departamento. Y fue la última persona en entrar a la empresa. Por encima de gente que lleva 4 años, 5 años o 6 años. Bueno, la que se ha quedado llevaba 4 años. Puede ser un problema también esto, ¿no pensáis? Que el último que entra se ponga el primero. Es más, no sé si a medio plazo dará un problema. Esto a ver cómo lo hubierais resuelto vosotros. La persona que llevaba 4 años, que se encargaba de hacer la facturación, tenía un sueldo. La persona nueva que entra tiene otro sueldo. Y sin embargo, se pone por encima en responsabilidad. A la persona antigua posiblemente no le hace mucha gracia. Por suerte no tuvimos mucho problema porque era una persona conformista y lo que quería era llegar a hacer sus facturas y largarse. No quería hacer otra cosa. Pero podríamos encontrarnos con un problema para la persona que se ha hecho responsable, ¿no? Porque es la que organiza el trabajo de la otra persona y sin embargo su sueldo es menor. ¿Cómo lo hubierais resuelto esto? Para evitar que haya problemas a medio plazo. ¿Qué pensáis? Igual nivelando los sueldos, que en función de las tareas que tengan que realizar cada uno. Un sueldo no se puede bajar. Habría que subir el otro. Vale. El sueldo que no se puede bajar viene de una compra. La empresa adquirió a la empresa donde trabajaba esta persona. Y a esta persona la subieron el sueldo justo antes de comprar la empresa. Entonces tenía un salario que no tiene nada que ver con las funciones que estaba haciendo. O sea, con el salario que ella tenía, pagabas a 1,7 personas. O sea, su salario era muy alto, con lo cual, aunque bajando a 2 personas podríamos habernoslo permitido, no tenía mucho sentido porque estarían estableciendo como un precedente. ¿Sabéis lo que quiero decir? Si esto va a seguir creciendo, pues es una empresa que está comprando continuamente empresas. ¿Qué mensaje estamos mandando? O sea, ¿cómo es tu estructura salarial, tu marco retributivo? Si hubiera disparado, no hubiera tenido sentido. De hecho, la compañía probablemente más arriba les hubieran dicho que no. Lo que hicimos fue un plan de carrera. Y entonces lo que hicimos fue pautarlo. Llegará a ese sueldo, pero en un tiempo. Se le explicó y por suerte la persona quiso asumir la responsabilidad y quiso aceptar el plan de carrera. Podría haber dicho que no. No salió bien. Lean Six Sigma. Es lo que os digo, en realidad los procesos y los procedimientos, lo único que hicimos es organizarlos un poco. Perdón. ¿Qué te refieres con pautar el sueldo? O sea, Me refiero a que van lo que hacemos. El plan de carrera lo que le decía era, vamos a marcar una serie de hitos que están temporalizados y según se van cumpliendo, pues tu sueldo va aumentando. ¿Vale? Como por escala, efectivamente. Lo que hicimos en LEAK, lo que os digo, organizamos bien el proceso, que no estaban dando vueltas, y el procedimiento lo que hicimos es estandarizarlo. Solamente una persona subía las facturas a SAP, solo una persona,
y siempre de la misma manera. El procedimiento se escribió y cualquier otra persona que viniera a ayudar, si esta persona estaba de vacaciones o estaba mala, lo hacía de la misma manera. Se hizo un manual, ¿vale? Los procedimientos normalmente se suelen dejar por escrito para que cualquier persona que venga pueda hacer lo mismo sin necesidad de una formación muy extensa. TOC. TOC es lo de los cuellos de botella. Los cuellos de botella estaban en logística y se estaban produciendo en administración. Fijaros cómo funcionaba el sistema. Cuando producción terminaba, o sea, funcionaba de la siguiente manera. Llega un equipo al que le vamos a prestar el servicio. Entra por logística, se le da entrada y se manda al laboratorio. Se produce y cuando se termina vuelve a logística para hacer la salida. En el momento que logística lo tiene para hacer la salida, lo pone como que es pendiente de facturar. Sin embargo, la empresa estaba cogiendo equipos sin tenerlos pedidos, es decir, no había aceptación de la oferta. El cliente podría haber dicho, a mí mándame mi equipo, no te pago, y no pasa nada, porque no había una aceptación formal. No la había. Sin embargo, logística se lo quitaba y le decía a facturación, oye, puedes facturar. Pero claro, cuando facturación iba a facturar, veía que no estaba el pedido. Como no está el pedido, no puedo facturar. Entonces entraba en un bucle que era continuamente un círculo. Estaba continuamente revisando, pues no sé, si tiene que tener, imaginaos, 300 facturas al mes, 10 facturas, 15, 20 facturas todos los días para facturar. Tenía una lista de más de 300 facturas. Y yo decía, ¿por qué no las facturas? Porque no puedo. Si no puedes facturarla, ¿por qué se ha liberado desde logística? ¿Entendéis por dónde voy? Es decir, si logística hubiera hecho bien lo que tenía que hacer, hubiéramos evitado el cuello de botella en administración. ¿Qué hicimos para esto? Pedir una mejora del sistema. No sé si me lo has dicho tú o alguien por ahí antes me lo ha dicho. Pedimos una mejora del sistema. No me dejaron intervenir en logística, pero sí me dejaron decir, oye, vamos a hacerlo de una forma que sea más lógico. ¿Por qué logística se lo quitaba? Porque si no era ella la que entraba en círculo. Tenía cosas ahí que estaban para entregar, no las podía entregar, pues no tenía el pedido, entonces tenía que estar revisando todos los días. Si no lo hacía ella, pasaba en facturación. Lo que hicimos es buscar un filtro intermedio, para que no lo hiciera ni una ni la otra. Eso solucionó, fuimos capaces de bajar a 2 personas. Y os aseguro que el departamento ahora mismo es, o sea, la imagen de cara al cliente ha cambiado muchísimo. No solamente han ganado en lo que es el margen en dinero, han ganado en reputación. Y eso es importante, sobre todo en B2B. Diseño de métricas. Pasaban un informe de producción, imaginaos, el director recibía un informe de lo que se había producido y no cuadraba con lo que se estaba facturando. Entonces, claro, cuando luego le llegaba la cuenta de resultados, no les estaba cuadrando a quién iba a administración y les echaba las broncas de la vida. Cuando en realidad ellos no estaban haciendo nada mal. Fijaros, os he dicho que las métricas antes tienen que tener sentido, las métricas tienen que tener sentido. Si te estoy dando un informe de producción y lo estás comparando con un informe de facturación, y vosotros diréis, coño, es que lo producido lo tenéis que facturar, toda la razón, pero hay un decalaje, hay como un desfase en el tiempo, porque desde que se ha producido tiene que haber una intervención de logística y después se factura. Había que medir también esos tiempos, que también lo hicimos. Pero claro, había un retraso, con lo cual los informes no cuadraban. Además, estaba sacando informe de producción, lo he producido, pero no lo puedo facturar porque no tengo el pedido. Con lo cual, parecía que era administración quien estaba funcionando continuamente mal. Y no era verdad. No era verdad, es administración. O sea, es logística. Y si no, comercial, que comercial también tenía lo suyo. Lean, a ver si se puede correr más. Lo que os comentaba, el proceso de entrega del orden de trabajo para facturar y logística estaba generando un cuello de botella de administración. El proceso de reclamación de deuda era de risa, de verdad que si lo veis, es como si fuera surrealista. Porque lo que hacían era, tienen un sistema de reclamación de deuda, lo que hacían es que sacaban un Excel y sobre ese Excel iban actualizando los datos que íbamos obteniendo de los clientes. El rollo era que no se quedaba actualizado en el sistema general para que toda la empresa lo pudiera ver, solamente lo veía la persona que lo estaba reclamando. Y cada cierto tiempo volvía a sacar un Excel y ya no sabía si este Excel era el correcto, si era si esta información se había actualizado aquí. Era un caos, no os lo podéis imaginar, un caos. Cuando se organizó de una forma coherente, que cualquiera de vosotros lo hubierais podido hacer, estoy convencido que lo hubierais podido hacer, cuando se organizó de una forma coherente, eso empezó a fluir. Por eso bajó tanto la deuda. Estuvimos 2 meses atascados con deuda, no éramos capaces de recuperar. Medición de los tiempos de ejecución, procedimiento de facturación, con alertas tempranas. Alertas tempranas es cuando hay un error, el sistema te lo dice. Se lo estaban pasando por allí, o sea, se la saltaban directamente. Te salía un triangulito rojo y ellos se lo saltaban directamente.
forzaban la facturación, ya había errores de facturación, el cliente te decía después, pero si me estás facturando 5 y solamente me has calibrado 3, o está excediendo el alcance de la oferta, yo no tengo tanto contratado. TOC, identificación de los cuellos de botella, también se daba en el cierre mensual, aparte de lo que os he dicho antes. Las métricas, diseñamos los KPIs, los informes, emisión de informes clave de dirección, semanales y mensuales. Kaizen, reuniones semanales con el equipo, con progresos y objetivos. Cambió totalmente, el funcionamiento del departamento cambió totalmente. Imaginaos en el ánimo de las personas, cambió totalmente, dirección, tiene lo que necesita, ya no hay bronca, ya no tengo que gritar a nadie, ya todo fluye y ya está. Y no es que sea perfecto, que no son perfectos, pero funcionan de una forma muy distinta a cómo estaban funcionando. Es verdad, para decir esto, que parece que hemos hecho un trabajazo, que sí que es verdad que lo hicimos, pero también veníamos de una situación que era pésima, o sea, es que si lo hacéis mal a propósito no lo hacéis tan mal. Entonces, conseguir un objetivo tan rápido y tan notable era más fácil. Al final se aplica siempre lo mismo, ¿eh? El ejemplo 2, el cajón. Eso es una empresa que fabricaba cajones flamencos. A ver cómo vamos de tiempo, que os quiero dejar tiempo de preguntas. Empezamos así, con un EBITDA negativo, en 2012. Me llamaron y me ofrecieron ser socio de la empresa. La persona que tenía la empresa se dedicaba a fabricarlos y tenía una pasión y tenía un talento impresionante, pero no era capaz de hacer números, vendía por debajo de coste. Y claro, tenía pérdidas, lógicamente. Tenía que pagar por adelantado, pero cuando tenía pérdidas luego no pagaba, con lo cual no le daban crédito. Fabricaban, compraban, vendían, administraban y se dedicaban a hacer un trabajo en España. En 2016 habíamos pasado a un 12% de EBITDA, de un EBITDA negativo a un 12%. No sé si habíamos recuperado 12, o sea, 13, 14 o 15 puntos, no recuerdo el negativo en cuánto estaba. Se producían 450 cajones, aquí se contrató a personal. Pasaron de 2 a 5 personas, ya teníamos crédito, la empresa ya podía entrar en su ciclo de financiación. Ya podía estar comprando y vendiendo y ya podía dar crédito también a los clientes. Las tareas eran las mismas. Nos expandimos a Europa, USA y Asia. Estábamos en distribución en 17 países. Creamos una web que podíamos vender prácticamente en todo el mundo. De hecho, nos compraban de todo el mundo. Lo que hicimos aquí fue exactamente lo mismo. Pero aquí hubo una cosa muy interesante. Reorganización de la zona de almacén, maquinaria, pintura y zona de montaje. Imaginaros una nave industrial donde llegaba el material, llegaba la madera, los palets de madera y los dejaban en la entrada. Lo siguiente que había era la zona de montaje. Lo siguiente que había era la zona donde se hacía el trabajo fino del corte de madera. Luego estaba el corte de madera. Luego estaban las prensas. Claro, funcionábamos de la siguiente manera. Cada vez que yo tenía que cortar el material, teníamos que coger el material e irnos a mitad de la nave para cortarlo. Cuando habíamos terminado de cortarlo, teníamos que venir al principio de la nave otra vez para hacer el montaje. Una vez que lo había montado, me iba a la siguiente máquina y entonces hacíamos el perfilado. Y después ya nos íbamos al final, que estaba la prensa, y entonces ya lo prensábamos. Esto no tiene sentido. O sea, la cantidad de vueltas y el trabajo que se hacía no tenía sentido. Lo que hicimos es reorganizarlo todo. Que fuera una secuencia. Si aquí estaba el material, aquí estaba la máquina de corte. Porque así seguía la secuencia, que era lo que tenía sentido. Cogíamos el carro y pasaba a la siguiente máquina y a la siguiente, como una cadena de producción. Priorización de trabajos que ejecutan las máquinas. Esto es que se les ocurría ponerse a prensar a mitad de mañana y perdían ahí pues un tiempo importante. Y además solamente prensaban una vez al día. Realmente lo interesante era prensar a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, porque así hacíamos 2 prensadas. Entonces teníamos el doble de producción. Habíamos evitado el cuello de botella. Estábamos cortando como para hacer dos turnos, pero solamente estábamos montando uno, porque lo metíamos en prensa, como la prensa necesita más o menos 8 horas, perdíamos uno si lo hacíamos a mitad de mañana, porque nadie venía por la noche a hacerlo. Entonces, si lo hacíamos a primera hora, durante el día de trabajo se prensaba una tirada y cuando nos íbamos a ir dejábamos otra tirada que se prensaba durante la noche. Era la máquina la que trabajaba. Hicimos grupos, las tareas las agrupamos por grupos. Es decir, no tendría mucho sentido con una persona la pusiéramos a hacer una parte de las facturas, una parte de los pedidos y una parte de reclamación de deuda. Y eso mismo lo multipliquemos por 3. Casi tiene más sentido
que a una persona le demos las facturas, a otra persona le demos la reclamación de deuda y a otra persona le demos los pedidos. Casi tiene más sentido. Bueno, pues ellos trabajaban desgraciadamente de esa manera, no estaba organizado el trabajo. Estandarización de procesos y procedimientos, nada que más que reseñar. La identificación de los cuellos de botella, lo que os decía. Métricas exactamente igual. Informes, exactamente lo mismo los informes, necesarios como los KPI. Tienen que ser accionables, es decir, tienen que dar lugar a que puedas tomar acciones. Pues con los informes empezaron a salir de todo, es que se ve de todo, es que se ve todo. Ya os digo que es como la báscula esa que te pesas descalzo. Blindar el margen, que es realmente el nombre de esta sesión. No podemos blindar cualquier margen. Imaginaros el margen negativo de la empresa de cajones. ¿Cómo voy a blindar un margen negativo? O el margen de la otra empresa que tenía ese problema de deuda. Si tengo un margen muy pequeñito, antes de blindarlo lo que tengo que hacer es mejorarlo. Bueno, pues la buena noticia es, cuando tú mejoras el proceso, cuando mejoras el margen, automáticamente se blinda. O sea, va una cosa cogida de la otra. Aún así, esto se lo he dejado a Wendan para que os mande un pequeño documento en PDF donde hablamos un poquito de esto, de los 4 pilares, que es la visión integrada, que ya os lo he dicho. La oferta, donde nace o muere el beneficio, hay que tener mucho cuidado con el departamento comercial. De verdad, el departamento comercial yo no lo quiero demonizar porque son la punta de lanza y son los que se enfrentan al cliente y tienen un trabajo que tiene su tarea. Pero no vale vender a cualquier precio. Es necesario tener unas políticas bien establecidas y que dirección comercial se encargue de hacer esa medición y que eso se cumpla, porque de verdad es que puedes ver cualquier cosa, cualquier cosa. Por deciros una estupidez, una empresa de cajones que vende aviones. Pues es que no hacemos aviones, yo no puedo venderte un avión. Bueno, pues te encuentras este tipo de cosas en la vida real. Estás vendiendo cosas que tu empresa no está ofreciendo. Esto no tiene mucho sentido. Es importantísimo la oferta, es importantísima. Definir bien el alcance. La ejecución. Aquí lo que hay que hacer es una monitorización constante. Si hay desviaciones, que las corrijamos cuanto antes, que no nos enteremos cuando ya hemos entregado y hemos dicho, joder, pues si he facturado esto y al final he ingresado esto, he perdido un 7% de esta venta, un 10 o un 15, o incluso me ha salido cara la venta. La factura, conversión a valor real. ¿Dónde vamos a ir viendo? En todas ellas, en el documento que os dejo, habrá unos pequeños tips para que veáis dónde os tenéis que fijar, ¿vale? Consejos. Para mí, de verdad, lo más importante, utilizar el sentido común. Por favor, utilizar el sentido común. No hicimos ingeniería en ninguna de las dos ejemplos que os he puesto, no hemos hecho ingeniería, en ninguno de los dos. Hemos utilizado el sentido común. Y cualquiera de vosotros tenéis sentido común. Cualquiera. Desgraciadamente no es un sentido comúnmente utilizado. Pero intentar hacerlo lo más sencillo posible y tener visión estructural, no visión celular. La visión celular va a arreglar, pero va a arreglar la célula, no va a arreglar el sistema. Vosotros, no sé hacia dónde iréis cada uno de vosotros, si iréis hacia dirección, iréis hacia emprendimiento, si montaréis una consultoría, que podría ser. De verdad esto es fundamental. Es fundamental. Olvidaros de que hay que crear unas estructuras súper complejas y dar unas soluciones. No, es que no. Es que es muy sencillo, es que se reduce a 1 o 2 palancas que tocándolas adecuadamente ya funciona. Y cuestionarlo todo, lo que os decía antes. Intentar evitar los sesgos, adoptar una visión crítica, ser cautos y contrastar la información. No os quedéis con lo que te dice el primero que te llega y te lo cuenta, porque probablemente tendrá un sesgo de su propio trabajo, como nos pasa a cualquiera de nosotros. Yo trabajo de mi manera y si tú me pides que te lo cuente, pues yo te voy a contar mi manera, pero a lo mejor no es la mejor. Entonces intenta verlo desde tu punto de vista e intenta sacar conclusiones contrastando la información con la forma de trabajar de otros. No os conforméis con obtener beneficio. Vosotros y como futuros directivos, el beneficio es necesario, pero tenéis que aspirar a maximizarlo. No vale cualquier beneficio, no vale un 3% de beneficio. No vale un 3%. No vale.
No conozco ninguna empresa que te esté dando un 3% de beneficio. A lo mejor sí cuando te dedicas a comprar casas y a arrendarlas, pues a lo mejor eso es el beneficio que te está dando al cabo del año. Pero cuando tú estás haciendo una actividad, no tienes un beneficio de un 3%. Intentar maximizarlo porque se puede. Se puede. En el ejemplo anterior pasamos de un X a un 7 puntos más. En 2 años, 13,8 puntos de mejora. 13,8 puntos de mejora es el margen de muchas empresas. Ellos empezaron con un X y van a tener 13,8 puntos más. Y todavía tienen posibilidades de crecimiento. ¿Preguntas? Y no me digáis que no tenéis ninguna. Alguna tiene que haber. Digo yo que sí, ¿no? Venga. El tema, algo que no se ha hablado de este segundo punto, es de la rotación. ¿De la? La rotación del producto, ¿no? Ujú. No, imagino que al cambiar el proceso productivo del producto que se vendía también se aumentó, ¿no? La rotación del producto. ¿Me hablas del segundo ejemplo? Sí, del segundo ejemplo. Sí, efectivamente. Y no solo en el segundo ejemplo, que era una empresa que se dedica a la manufactura. En el primero también, porque lo que hacían era prestaban servicios de calibración a equipos. Cuando mejor, vamos, a ver, la idea de eso al final terminará mejorando logística, la entrada de logística, lo que hará que se pueda asumir más trabajo. Administración está, o sea, ya está organizada de forma que puede asumir más trabajo, pueden entrar más facturas, pueden entrar más trabajos que las van a poder soportar. El problema está en logística, que tiene un atasco en las entradas. Una vez que solucionan el atasco de las entradas, el laboratorio está dimensionado como para poder hacerlo, con lo cual la rotación del producto también va a aumentar. ¿Alguna pregunta más? ¿Os queréis marchar ya? ¿Sí, no? En el ejemplo 1 también perjudicaría a los sistemas informáticos, ¿no? Como el SAP, el Transcal y tal, porque fallan un montón. Fíjate, SAP no tenía problema. De hecho, lo que hacían era el sistema propio del laboratorio, lo pasaban a un sistema filtro, que lo que hacía era poner el mismo lenguaje de este sistema a SAP. Entonces, cuando tú lo subías a SAP, había un proceso en el que te decía si había alguna factura que estaba errónea. Cuando estaba errónea, tú la corregías y la mandabas. Y ya está, y se mandaban todas en bloque. SAP no estaba dando problemas. Sin embargo, cuando yo terminé allí, un mes antes de que yo terminara, SAP empezó a fallar. Y empezó a fallar por una desconfiguración que tuvo, que no mandaba las facturas al cliente. Creo que a día de hoy, esto fue por junio, creo que a día de hoy todavía no han resuelto el problema. Se les está volviendo a provocar un problema de deuda. Perdón. Pero esta vez el problema de deuda es provocado por un sistema informático. Ahora les está haciendo trabajar más porque tienen que mandarlas manualmente. Es un problema, pero efectivamente SAP falla, como casi todos, pero mi experiencia es que los sistemas funcionan bastante bien, razonablemente bien. Razonablemente bien. Falla mucho más lo de la adopción por parte de las personas. Este sí que es un caballo de batalla. Las personas no quieren adoptar las nuevas tecnologías. No me digas por qué. No me digas por qué. Y nos facilitan la vida a todos, ¿eh? Con control, eso sí, pero nos facilitan la vida a todos. Esto es lo que me encuentro. Pero la costumbre que llevan toda la vida. Sí, y además, fíjate lo que pasa con esto. Cuando nosotros nos digitalizamos en 2016, y yo lo hablé con mis socios, y les dije, oye, ¿qué os parece esto? Creo que ganamos por aquí, tal. Y mis socios me dijeron, sí, perfecto, vamos a hacerlo. Hicimos una inversión para comprar un ERP. Y nos digitalizamos. A día de hoy, 2025, uno de mis socios no utiliza el ERP. Y el otro utiliza el ERP con un Excel de espejo. O sea, lo que está haciendo, como no se termina de fiar, pues se lo hace por fuera. O sea, casi que ha sido peor, porque hemos duplicado el coste. Él sigue trabajando a su manera y además con el ERP, con lo cual el coste de esta persona se ha duplicado. Por suerte, para todo lo demás ha mejorado. Sorprendentemente, los trabajadores sí que se han adaptado. Sin embargo, los socios, por algún motivo, no. Porque pueden. ¿Eh? Porque pueden. Sí, porque pueden, pero si valoras el beneficio que te está dando, lo que es un sinsentido. Es un sinsentido. Chicos, ¿alguna pregunta más? ¿No? Ahora me toca a mí la medición.
como yo funciono de esta manera, yo también quiero medir cómo ha ido esta sesión y quiero evaluarla, quiero saber si la puedo mejorar. Es la primera vez que doy esta sesión, ¿eh? Sois el primer grupo, de forma que seguro que he cometido un montón de errores. Si me ayudáis, a lo mejor puedo mejorarlo para las siguientes. Es una encuesta de Google. ¿Os importa contestarla? Son 5 preguntas, de verdad. Pone 5 preguntas y efectivamente son 5 preguntas. Debajo está mi LinkedIn, por si a alguno se le ocurre alguna pregunta, quiere escribirme, lo que sea. Creo que os la va a pasar Gwendan, creo que os lo pasará. Pero lo tenéis ahí para lo que necesitéis. Encantado. Y si en petit comité, o sea, aquí en la sesión os da un poco de vergüenza preguntar, pero luego se os ocurre, escribirme, que os voy a contestar. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros.